Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 24 del mes de marzo del año 2025. Continuamos nuestra lectura bíblica en el segundo libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Reinado de Acaz. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió el rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz le había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las palabras que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaba debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Hermanos, vemos acá como el rey Acaz comenzó a reinar de muy joven, 20 años, y reinó solamente 16 años en Jerusalén sobre la nación de Judá. Porque hizo lo malo ante los ojos de Jehová, hizo lo mismo que hacían los reyes de Israel: sacrificar en los lugares altos, quemar incienso y adorar en esos lugares. Esas cosas eran las que no le agradaban a Dios. Luego vino el rey de Siria con el rey de Israel y quisieron combatirlo, quisieron tomar Jerusalén, mas no pudieron hacerlo. Y viene el rey Acaz y pide ayuda al rey de Asiria.
a Tiglat-Pileser, el cual le ayuda, dado que él envía todos los tesoros que había en la casa del rey, en la casa de Jehová. Toda la plata y el oro que había se lo envió para que le ayudara a manera de comprar el favor. Le ayuda, vencen al rey de Siria y llega Acaz a Damasco a recibir al rey, y se encuentra ahí con un altar que a él pues le pareció bien, le gustó, y mandó pues al sacerdote que él tenía a que lo hiciera, a que lo construyera. Cuando él llegó de nuevo a Jerusalén, estaba ya el altar construido y comenzó a hacer sus sacrificios, comenzó a hacer sus holocaustos en ese lugar, ¿verdad? Haciendo las cosas que a Dios no le agradan, inclinando al pueblo a hacer cosas que Dios no quería que se hicieran. Hermanos, debemos de tener cuidado. Hoy en día hay tantas denominaciones, tantas nuevas cosas que salen, y cada uno está queriendo buscar lo suyo propio, su forma de adorar. A Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. A Dios hay que adorarlo cumpliendo su palabra, obedeciendo sus mandatos. Esa es la manera de adorar a Dios. No tiene nada que ver con una danza, no tiene nada que ver con ninguna otra cosa. Tiene que ver exclusivamente cómo estoy yo atendiendo la palabra de Dios, atendiendo sus normas, atendiendo sus leyes, atendiendo sus mandamientos. Qué tan obediente soy. Eso es lo que cuenta ahora. No nos dejemos llevar por lo que los demás dicen. Muchas veces hay gente que está equivocada y nosotros le creemos y nos vamos. Nos dejamos llevar por la moda. Hoy es moda que en los lugares donde se predica la palabra ya aparece discoteca con luces de todos colores. Los están cambiando constantemente para llamar la atención. No es necesario hacer nada de eso para llamar la atención. Llama la atención la palabra de Dios. Cuando la predicamos con la verdad, cuando la predicamos como debe de ser, con autoridad que viene de parte de Dios, no es necesario andar haciendo show artísticos ni show de luces para que la gente o para que las congregaciones puedan estar satisfechas. Hablemos y prediquemos la palabra de Dios, no nos apartemos de ella, no porque vimos que aquello estaba bonito y nos llamó la atención y por esa razón vamos a comenzar a practicarlo dentro de la iglesia. Practiquemos mejor predicar la palabra con la verdad, predicarla en espíritu y en verdad. Obedezcamos a nuestro Dios y veremos cómo Dios bendice nuestras vidas. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.